En Levítico 10, Yahvé quema a los hijos de Aarón recién investidos. Pero ¿cuál fue realmente la causa de su muerte? Todo apunta a que hay una historia real detrás de este pasaje, una historia que deja dudas inquietantes. ¿Eran realmente hermanos, Aarón y Moisés? ¿Por qué el autor dejó escrito un relato que desprestigia la casta sacerdotal, justamente en el Levítico? Hoy en nuestro episodio 32 abordamos uno de los pasajes más apasionantes y complejos y enigmáticos también de la Biblia, y uno de mis favoritos. Te aconsejo que no lo sigas viendo esto, porque hoy tenemos pólvora seca y del arsenal del rey. Porque si llegas hasta el final, o dejarás de ver este canal para siempre, o no podrás dejar de verlo. Tal y como se había anticipado en Éxodo 29, en Levítico 8 Moisés consagra a los sacerdotes siguiendo al detalle el ritual ordenado allí por Yahvé. Nos encontramos con una nueva descripción sacerdotal de estructura repetitiva, análoga a la que vimos al final de Éxodo con la construcción del tabernáculo. Es decir, primero se describe con detalle cómo debe hacerse y luego se repite con el mismo detalle cómo se hace. Bien, aquí con la misma cadencia los elementos de la consagración van rematados con la misma fórmula, como Yahvé había mandado a Moisés, ¿la recuerdas? Si añadimos la similitud de estilo y de temática, podemos concluir que se trata del mismo cuerpo narrativo y del mismo autor. Así, después de sacrificar a los animales, rociar la sangre, quemar las partes de olor grato a Yahvé, ungir de aceite a los sacerdotes, y etc., Aarón y sus hijos quedaron santificados para siempre. Destaca el remate con el que Moisés amenaza a los ungidos. Leviticón 8:35. Guardaréis la ordenanza delante de Yahvé, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Aquí morir es traducción de la raíz mut, que como ya sabemos tiene el sentido de ejecución. Es decir, Moisés les obliga de forma legal a observar las leyes que dice haber recibido de Yahvé, so pena de muerte. Como podemos intuir, se establece una jerarquía de obediencia interesante. Yahvé le impone a Moisés, Moisés a los sacerdotes y esto finalmente al pueblo. Bien, el capítulo 9 relata la ejecución de los primeros sacrificios, expiación, paz, etc., a modo de ejemplo de cómo se deben llevar a cabo las instrucciones previas. De nuevo, la estructura narrativa se repite, y en términos parecidos, rematados por la conocida coletilla como ha mandado Yahvé, en alguna de sus múltiples versiones. El pasaje sería muy aburrido de no estar entreverado por una pizca de trama. Al principio de los rituales, Moisés avisa de que Yahvé se aparecerá al final y el pueblo podrá verlo. Sobra comentar lo asombroso de esa advertencia, toda vez que se ha hecho un trabajo literario enorme por alejarlo cada vez más del pueblo. Según avanza la narración, Moisés rebaja las expectativas. Será la Kabod de Yahvé quien se manifieste, para decepción de quienes esperábamos una teofanía como Dios manda. Es decir, se aparecerá alguna representación inmaterial de su esencia, lo que muchas ediciones suelen traducir como la gloria de Yahvé. Al final de los rituales, con la grasa de los animales encima del altar de bronce y las brasas encendidas para consumir el holocausto, la gloria de Yahvé se apareció y una llamarada de fuego consumió la grasa. Ante ese suceso tan predecible, el pueblo adoró sobrecogido. De esta guisa. Leviticón 9:24. Y salió fuego de delante de Yahvé, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo,
alabaron y se postraron sobre sus rostros. Aunque puede parecer una descripción demasiado ingenua, es posible que el autor pretendiese establecer un símbolo visual y cotidiano a la vez para asociar las llamas que consumen la grasa de cualquier holocausto con el deseo voraz de Yahvé por ese olor tan grato. En cualquier caso, podemos observar aquí el vestigio de una tradición muy antigua, en tanto que se describe a Yahvé como un ser que puede ser invocado en un altar mediante rituales de sacrificio animal y tiene apetitos humanos por la carne a la brasa. Y bien, no obstante, este breve ciclo de ejecución de los sacrificios está eclipsado por el capítulo 10, obviamente, por un pasaje narrativo muy interesante alrededor de la muerte de Nadab y Abiú, o Abijú, diré Abiú por costumbre, que son los hijos de Aarón recién consagrados como sacerdotes. Es interesante por lo inesperado y la intriga que despierta. Podemos observar un estilo narrativo similar a los anteriores, con la misma estructura repetitiva y la locución como Yahvé había mandado. Sin embargo, la narración se enriquece con la trama de esta muerte. Se enriquece incluso mucho, diría yo. Una lectura superficial podría resumir la historia así. Nadab y Abiú quemaron incienso en el tabernáculo, en apariencia sin mala intención. Yahvé los desvivió entre las llamas porque no les había mandado eso. Moisés ordenó a Aarón no derramar lágrimas por la tragedia, aunque permitió al pueblo guardar luto. Finalmente, Moisés le recriminó a Aarón no haberse comido la cosa santísima de la ofrenda, pero aceptó las disculpas de Aarón por no tener apetito en esas circunstancias tan tristes para él. En esencia es esto lo que sucede. Sin embargo, una lectura más atenta advierte que hay sombras en el texto de enorme complejidad que no permiten interpretar la historia con esa sencillez. Hay una mosca maldita por aquí, un mosquito. El verano y el calor ya nos... Bueno, perdona. En medio de la tragedia, esperaríamos que Moisés estuviera conmovido por la muerte de sus sobrinos. Sin embargo, el relato no describe a Moisés como si fuese hermano de Aarón. Ya hemos mencionado en otros episodios que es muy posible que la historia de Aarón sea el núcleo primario de este culto sacerdotal levítico, vamos a llamarlo así, y que la parte de Moisés corresponde a una capa literaria posterior que debió ser añadida para darle al mito una nueva dimensión. Bien, no es el momento para entrar a justificar esta hipótesis ahora, creo que sería dificilísimo, pero el texto nos invita a mencionar algún detalle interesante, y eso sí lo vamos a hacer. Ante la muerte de sus supuestos sobrinos, Moisés le habla a Aarón de forma distante, como si no sintiese la tragedia como propia. Esto se interpreta así en el texto con facilidad. A mayores, cuando Moisés ordena sacar los cadáveres de allí del tabernáculo, el texto deja entre líneas ver que no es miembro de la familia. Dice así, Leviticón 10:4. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Uziel, tío de Aarón, debería presentarse de otro modo. Si Moisés es hermano de Aarón, ese tal Uziel es tío de ambos, no solo de Aarón. Después añade, sacad a vuestros hermanos, un parentesco del que parece excluirse. Aunque no es definitivo, podemos observar una doble construcción gramatical consecutiva muy sospechosa. Pero eso no es lo mejor. Al final, cuando Aarón se excusa por no comer la cosa santísima ante el reproche de Moisés, éste entiende el dolor subyacente, acepta las disculpas y se da por satisfecho.
Resulta paradójico que Moisés, si es hermano suyo, no sienta de la misma forma la tragedia por la pérdida de sus sobrinos. Le amoneste con vehemencia por no comerse la carne y solo calme su indignación cuando Aarón le explica la naturaleza de su tristeza, algo que debería resultarle muy obvio. Bien, como decía, no es este el momento de resolver la cuestión, pero sí el de señalar esta interesante anomalía literaria que invita a postular la independencia de esas dos historias en una etapa primitiva, la de Aarón y de Moisés, las cuales, bueno, no terminaron de ensamblarse con coherencia en todas sus facetas y en todos sus detalles, como en este botón. Bien, sea como fuere, el corazón de este enigma, el centro de este capítulo, está en la causa de la muerte. Podemos aceptar lo que dice el texto, pues en primer término y llanamente. Vamos a recuperar lo que dice. Leviticón 10, 1 y 2. Ofrecieron delante de Yahvé fuego extraño, que él nunca les mandó, y salió fuego de delante de Yahvé y los quemó. De acuerdo con esta narrativa teológica, Yahvé les ejecutó por hacer algo que no les había mandado, poniendo de relieve la importancia de hacer las cosas como reza la coletilla, como Yahvé había mandado. Muy bien. No cabe duda del interés sacerdotal de esta instrucción. Para reforzarlo, el texto continúa con una racionalización teológica por boca de Moisés. Vamos allá. Versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón, qué difícil es pronunciar, a Aarón. Esto es lo que habló Yahvé diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. La traducción no deja ver todos los matices. Eso de me santificaré y seré glorificado se presta a confusión, ¿verdad? Sin entrar en análisis filológicos profundos ahora, ya los hago yo por mi cuenta, para no perder el ritmo de esta narración, debemos observar que Kadash, ser santificado, es una forma de manifestar la santidad como otredad, como separación pura y divina de lo mundano. Por otra parte, Kabed, ser glorificado, alude a manifestar su peso y su majestad, su gravedad divina. Ya hemos hablado de esto otras veces. Entonces podríamos interpretar lo siguiente. Yahvé manifestará su distancia divina cuando alguien se acerque y con ello manifestará su peso divino ante el pueblo. El mensaje, en otras palabras, sería: Yahvé no tolera una aproximación profana al misterio. Allí donde se trivialice, revelará su importancia ante todos mediante un juicio expeditivo, fulminante. Podemos establecer, además, un paralelismo con lo que se dice en el pasaje del becerro de oro, en Éxodo 32, versículos 28 y 29. Cayeron del pueblo en aquel día como 3.000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Yahvé, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano. ¿Lo hueles? De nuevo, sin entrar en detalles filológicos, que ya los hago yo a escondidas, observamos que aunque no se utilizan los mismos términos, sí encontramos ecos temáticos que aparecen en este contexto del Leviticón. Podríamos leer ambas sentencias posteriores a la ejecución de seres queridos como dos variantes de un mismo arquetipo doctrinal. Y lo dejamos aquí porque, bueno, podríamos profundizar en esto muchísimo y no acabar nunca. La cosa es que esa lectura espiritual no puede satisfacernos plenamente, ¿verdad que no? Veamos cuál es el hecho que está en tela de juicio para ver si encontramos una justificación terrenal. Versículo 1, Leviticón 10:1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego
sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Yahvé fuego extraño que él nunca les mandó. La clave de lectura está en el adjetivo extraño, zará o zara, no sé cómo se pronuncia. Alude a extraño o ajeno con el sentido de extranjero, foráneo o fuera de lugar, algo así. No tiene connotaciones malignas o de idolatría o eso, sino simplemente un fuego no prescrito, que no tocaba. De hecho, a continuación se ofrece una aclaración, que él nunca les mandó, que es una justaposición explicativa de ese adjetivo, no es una información nueva sobre el acto de incensar. Así pues, podemos observar que este versículo sirve como introducción a la ejecución, pero no aporta una causa concreta. Redunda en lo mismo, el mensaje sigue siendo un tanto vago y el mismo de antes. Si se trivializa el misterio, fuego consumidor. En este punto, a lo largo de la historia, los exégetas han querido interpretar que utilizaron fuego que no venía de las brasas, del altar, que entraron sin permiso, que entraron antes de tiempo, que imitaban un ritual cananeo, justificaciones de ese estilo, pero que no están en el texto. A mi juicio es estéril esa tarea de imaginar razones que no están ahí escritas, al menos para entender las intenciones del autor, que es de lo que se trata. Si nos ceñimos a la letra, hicieron algo no prescrito, no necesariamente malo, ni con mala intención tampoco. Yahvé los consumió por eso, y el autor justifica esa ejecución violenta en términos religiosos y la aprovecha como advertencia futura. Eso es lo que está escrito. Pero hay dos elementos que también están escritos y que sí aparecen en el texto y deben llamar nuestra atención, porque cambian radicalmente la esencia de la cuestión. El primero es una extraña amenaza de Moisés a los sacerdotes justo después de ordenar que retiren los cadáveres. Leviticón 10:7. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis. Por cuanto el aceite de la unción de Yahvé está sobre vosotros. La cita es transparente, ¿no? Ojo, que estáis ungidos por todas partes y eso prende con facilidad. Hagamos un breve paréntesis. Estamos acostumbrados a utilizar la arqueología como herramienta auxiliar de análisis bíblico, pero no tanto la química. Creo que a nadie me regateará la legitimidad de hacerlo en este caso. Repasemos cómo era el aceite de la Santa Unción. ¿Te acuerdas? Era aceite de oliva como disolvente o vehículo de transporte, que es una base lipídica utilizada como combustible desde antaño. Mirra, una resina seca ligeramente gomosa que arde con facilidad. Canela y casia, cortezas aromáticas, aceites esenciales, también muy combustibles. Caña aromática, probablemente cálamo, algo similar a un junco dulce que también es inflamable. Por otra parte, los tejidos de lino son fibras vegetales secas que arden con facilidad y con llama viva. En conjunto, si imaginamos a los sacerdotes vestidos de lino y ungidos con ese aceite de forma generosa, podemos concluir con Moisés que eran mechas inflamables. En las proximidades de una llama, con la presencia de los compuestos volátiles de la canela y la acacia, y un ambiente desértico y con mucho calor y muy poca humedad, sería muy fácil hacerlos arder con violencia, aun cuando no tocasen el fuego directamente, la fuente, simplemente con estarlo bastante cerca de ella. Tal incendio arrancaría probablemente de forma súbita como una deflagración. Quizá te haya pasado algo parecido alguna vez, no con las ropas, pero sí que se ha aprendido algo de ese estilo. Bien, si volvemos al texto, la orden de Moisés de que no salgan del tabernáculo porque morirán, porque están ungidos, no se da como prescripción divina, no es como ha mandado Yahvé. Esta vez no, sino simplemente práctica, consecuencia necesaria de los hechos acontecidos.
Tal cosa invita a pensar que la causa del incendio fue esa. ¿Por qué si no iba el autor a recoger esa advertencia tan cotidiana? Cuidado con el cuchillo cuando degolles el ternero, que está muy afilado. Ojo con el aceite, que prende rápido. No se narran ese tipo de prescripciones domésticas en un libro si no están justificadas por la trama. Si están justificadas, sí. Por si fuera poco, a continuación, Yahvé le añade una advertencia a Aarón, que es una prescripción que no había sido mencionada anteriormente y aparece aquí de forma sorprendente, novedosa, repentina y abrupta para constituirse en dogma religioso y para siempre. Forever. Levítico 10, 9 y 10. No beberéis vino, vaya por Dios, ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo impío. Sí, ya lo ves, ¿no? Volvemos a observar que el autor racionaliza una idea religiosa a partir de un hecho. Sin embargo, el hecho en sí es crucial para entender la trama. Aislado y limpio de la pátina de espiritualidad que pretende darle el autor. Si entráis borrachos al tabernáculo, moriréis. Míralo. Y no podemos dejar de asociar esa prescripción a los hechos previos, porque el ritmo narrativo no permite entenderlo de otra manera. No es casual que esa norma aparezca justo después de la anterior, la de no acercarse al fuego untados de aceite, para no morir. Es muy difícil no vincular el incendio y la muerte de Nadab y Abiú con estos dos detalles y presentar una hipótesis subyacente en el texto. Manipulaban fuego con un atuendo altamente inflamable y estaban ebrios. Esto último, la embriaguez, además de ser mencionada explícitamente, es más que verosímil en un contexto de celebración ritual, en el que todo el pueblo se junta alrededor de las brasas y se hace fiesta, se come y se bebe en abundancia. Quizás sepas a lo que me refiero, ¿verdad? Bueno, entonces, si armamos todas estas piezas a modo de conclusión, podríamos enunciar la siguiente hipótesis interpretativa. En algún momento del pasado sucedieron unos hechos que terminaron por cristalizar en esta leyenda. El germen original quizá fue un accidente. Unos sacerdotes, embriagados de vino y cordero, con las ropas bien ungidas, hicieron un ritual de incienso y provocaron un incendio involuntario que les causó la muerte. Esa leyenda debió ser muy conocida y por ello se integró en la historia del Leviticón, añadiendo una capa literaria claramente sacerdotal, para reescribir el accidente en clave religiosa y utilizar el pasaje con dos objetivos. El terrenal, cuidado con la bebida y con el fuego, no mezclar, y el espiritual, no se tome el misterio a la ligera. Bien, esto me lleva a una pregunta. Si damos credibilidad a esa hipótesis, a una no, a varias. Surgen varias preguntas intrigantes en consecuencia. La primera, ¿fueron realmente Nadab y Abiú los protagonistas originales? ¿Reales, quiero decir? Pues probablemente sí. El criterio de dificultad apunta en esa dirección. Si fuera una leyenda anónima, podría haber sido incluida en otro lugar o con otros protagonistas. Pero, a ver, matar a los dos hijos principales de Aarón, príncipes del sacerdocio levítico, en plena investidura, simplemente para explicar que hay que tener cuidado con el fuego y con el alcohol, hombre, resulta exagerado para la trama. Además no juega en favor de los levitas, que son los privilegiados en este libro. El hecho que se narra desprestigia a la familia sacerdotal, rompe el ritmo litúrgico y además obliga a dar un montón de justificaciones apresuradas. Tiene coherencia solo si existía la leyenda previamente y estaba muy extendida y la conocía todo el mundo.
Por otro lado, el nombre de Nadab es común en la Biblia. Abiú es teofórico y tiene una construcción habitual. Abiú, Abinadab, Abimelech, en fin. Es decir, no parecen nombres simbólicos como Adán o Abraham, que protagonizan los relatos míticos. También podemos rastrearlos, tienen un protagonismo curioso. Se explica con meticulosidad su ascendencia. En Éxodo 6:23, y tomó a Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Puede parecer una presentación trivial, pero no lo es, porque esos tales Aminadab y Naasón no se han presentado ni sabemos quiénes son. Es decir, se les atribuye a estos muchachos una ascendencia concreta como dato frío, sin ninguna intención de explicar nada con ello. Este tipo de detalles son más comunes en personajes reales que en figuras míticas. La comparación con Moisés, por ejemplo, es elocuente. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz a un hijo. Ahí lo vemos, sin nombres, sin ascendientes, sin hermanos de los padres de los cónyuges, lo propio de un relato mitológico. Pero aquí no, aquí es diferente. Bien, es un detallito nada más. La siguiente aparición de Nadab y Abiú es en Éxodo 24, en aquel pequeño fragmento que relata la segunda subida de Moisés al Sinaí, acompañado por ellos, a Aarón y los 70 ancianos. Nuestro episodio 24 de este resumen de la Biblia lo dedicamos exclusivamente a ese capítulo tan complejo y, como recordarás, argumentamos que ese fragmento debía ser una versión muy antigua del mito, porque recibían las leyes 74 personas y comían con Yahvé en el monte Sinaí sin miedo, ni tormentas, ni nada por el estilo. Cabe preguntarse por qué suben estos dos muchachos de los cuales no sabemos aún nada. En las otras versiones no aparecen. En las otras versiones de la subida al monte, ahí no aparecen. En el siguiente pasaje en el que se mencionan es en Éxodo 28, cuando se anuncia que serán consagrados sacerdotes, y eso enlaza directamente con este pasaje de Levítico 10, en el que entran en el tabernáculo y caen quemados. En conclusión, observamos que por un lado son personajes irrelevantes y anecdóticos, pero por otro tienen una llamativa presencia en la narración. Se describe su ascendencia con sumo detalle. Comen con Yahvé cuando se reciben las famosas leyes. No, esto no es muy habitual. Son investidos sacerdotes y caen fulminados. Ya está. Vaya. Además, su protagonismo aparece en fragmentos que pudieran pertenecer a un sustrato literario muy antiguo. Sus nombres parecen reales. En fin, no sé si consigo explicar mi razonamiento, pero todo ello me deja un sospechoso aroma de historia real. O al menos un sustrato real protagonizado por Nadab y Abiú. Tal cosa encajaría con la hipótesis que venimos apuntando. La historia de Aarón constituye uno de los sustratos literarios más antiguos del relato y es independiente de otras capas literarias. Bueno, además de todo lo expuesto hasta aquí, queda un detalle por analizar que me resulta sumamente intrigante. La posible historicidad de Aarón. Claro, si sus hijos son personajes históricos y entonces el padre. Creo que es evidente el simbolismo de toda esta historia del Leviticón y del Éxodo, el carácter legendario y mitológico que envuelve el catálogo sacerdotal de leyes y protocolos. Vamos, plagas, milagros, en fin, eso creo que queda claro. Por eso mismo es muy llamativo lo que se narra al final de este capítulo 10, después de que Moisés amoneste a Aarón por no haberse comido la cosa santísima. Por eso es tan extraño. Y ahí vamos. Leviticón 10:20. Y respondió Aarón a Moisés: He aquí hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Yahvé.
Pero a mí me han sucedido estas cosas. Y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Yahvé? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Cuesta un poco de interpretar, pero si leemos con detenimiento se entiende de forma más o menos clara que Aarón está triste y poseído por una congoja que no le permite comer, por lo que ha sucedido, la pérdida de 2 hijos en un momento que debía ser de celebración. Bien. Le reta a Moisés con una ternura inefable si haber comido en esas circunstancias habría sido del agrado de Yahvé. Claro, el autor aquí sí, de forma sublime, no escribe la respuesta de Moisés y deja implícito que el patriarca entendió lo imprudente del reproche. Si nos ceñimos a la parte creativa del texto, es incoherente esa conversación con el tono del relato. Si Yahvé quemó a los muchachos por menos, ¿cómo no habría de fulminar a Aarón por atreverse a contravenir un mandamiento explícito y repetido tantas veces? Sin embargo, su actitud desafía los mandamientos divinos. Y lo que es peor, Moisés lo acepta y se queda satisfecho sin que se desencadenen tormentosas consecuencias. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué intención podría tener el autor para incluir un texto tan irreverente y a la vez tan intrascendente? De esa conversación no se deriva ninguna enseñanza, ninguna prescripción divina, ninguna ley práctica, y sin embargo se deja escrito con una carga emocional impropia del Leviticón, un libro en el que todo es legal, sacerdotal y divino. Parece como si no se hubiese podido borrar la huella de un testimonio humano. Y entonces, el criterio de dificultad nos invita a pensar de nuevo que hay un sustrato real ahí debajo. Esa conversación es incómoda para el ritmo del Leviticón y para las prescripciones sacerdotales, y no parece dejar ninguna enseñanza útil para la trama. El conjunto del capítulo, de hecho, es en sí mismo incómodo para los objetivos religiosos del autor. Los hijos principales de Aarón mueren en un incendio y Aarón desafía las normas rituales porque está triste en consecuencia de aquello. ¿Por qué habría de conservar el autor un pasaje tan incómodo para sus intereses? ¿Por qué darle crédito y enriquecer además con detalles una narración que compromete la santidad levítica y la rigidez ritual? Si esperas que te resuelva esas dudas, no lo voy a hacer. En definitiva, tenemos entre manos un pasaje crucial para interpretar la compleja trabazón de las distintas capas literarias que subyacen al texto bíblico, en general y en este caso, en especial. Es posible que el autor no pudiese evitar incluir una leyenda de todos conocida, en la cual pervive un sustrato histórico incierto y lejano. Tampoco pudo evitar darle esa pátina de maquillaje espeso que todo lo transforma en clave religiosa. Si esto fuera así, me surge una duda terrible. Si esa respuesta final de Aarón a Moisés tiene un sustrato real, ¿Moisés también lo tiene como figura histórica? ¿En qué momento se cruzan sus historias? Cabe una duda más intrépida todavía. ¿Y si este pasaje pervive precisamente por su incomodidad? ¿Pudo haber una mano editora interesada en desprestigiar la casta de los levitas? Hay un sospechoso habitual, el autor deuteronomista que centraliza el culto en el templo de Jerusalén.